me conocen de tiempo atrás y yo me maravillo porque Dios es bueno, hermanos, y porque Él hace como Él quiere con el que Él quiere, hermanos. Si nos disponemos, Él está dispuesto a usarlo. Todo es que uno quiera trabajar para el reino de Dios, hermanos. Y en esta tarde, hermanos, yo sé que todos están aquí con un propósito. Y ese propósito, dice el cantito que le dije a mi hermano Guillermo, a Ricardo cantara: yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Y ese es el propósito de venir aquí a la casa del Señor: alabarlo y bendecirlo, porque Él es grande, hermanos, y merece que le demos toda la honra y la gloria, hermanos. Porque, hermanos, si no fuese por Él, hermanos, usted y yo no estuviéramos aquí, hermanos. Esa es la verdad. Y le doy gracias a Dios porque a Él le ha placido, hermanos, usar una persona que yo no daba un quinto por Él, hermanos. Yo sé de dónde vengo y sé cómo vivía y sé lo que era. Pero cuando digo sé lo que era, estoy hablando de un pasado. Y déjeme decirle a usted que lo que usted era antes no define lo que va a ser en el futuro. Eso depende de cada uno de nosotros. Si nosotros somos obedientes y sujetos a la palabra de Dios, hermanos, Dios tiene cosas grandes para cada uno de nosotros. Y alábele, hermanos, y honrelo, porque Él es digno de sus aplausos, de que usted le alabe, hermanos. Y hermanos, en esta tarde, hermanos, quiero decirles que esta enseñanza, hermanos, el Señor me la dio hace tiempo para atrás. Y estaba un poquito desesperado porque Dios me dio algo y no se me daba la oportunidad. Pero solo Dios sabe, hermanos, porque hay que ser pacientes. Dios sabe la hora. Hoy hice un montón de notas para la prisión y quiero decirles que ni las usé, porque cuando el Espíritu Santo toma a la persona, va a hablar lo que el Espíritu Santo tiene que decir. Y no era nada de lo que yo quería hablar, pero no era yo el que tenía que hablar, sino que era Dios. A veces nosotros pensamos que nosotros somos los que vamos a dirigir y vamos a hacer, pero hermanos, no. Aquí, heme aquí, Señor, debemos decir. Se va a hacer tu voluntad y no la nuestra, hermanos. Úsame conforme a tu voluntad, Señor. Hermanos, les voy a pedir que abran ahí su Biblia en el 2 de Samuel, capítulo 6. Yo vine a alabar a Dios. Yo vine a alabar a Dios. Gloria a su nombre. Él es digno de toda alabanza, hermanos. Dios bendiga a mi pastor, porque de veras le doy gracias por mi pastor al Señor, porque ha sido paciente para conmigo, hermanos, y para con muchos de nosotros, hermanos. Porque ciertamente no andábamos bien delante de Dios en muchas ocasiones, y el Señor le da la paciencia al pastor y le da el sentir, darle la oportunidad a mi hijo, darle la oportunidad a mi hijo, y gracias a Dios que Dios tocó su corazón, ¿verdad? Y me permitió, ¿verdad?, tener este privilegio, porque es un privilegio, hermanos, estar aquí enfrente, hermanos. Así, hermanos, todo lo tienen ya. 2 Samuel capítulo 6 dice, la parte de porción esta dice aquí: David intenta llevar el arca a Jerusalén. Es la introducción. David había recientemente sido iniciado como rey. Saúl ya había muerto y a David lo pusieron como rey. Y dice la palabra, capítulo 6, versículo 1, dice: David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Balá de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando llevaban de la casa de Abinadab
que estaba en el cayado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad. Y cayó ahí Usa muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Perez Usa hasta hoy. Vamos a orar, hermanos, y que sea Dios el que nos hable en esta noche, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora por este privilegio, Señor, que nos das de estar aquí en tu casa, Señor. Porque, Señor, tu plan es perfecto y tu propósito, Señor, sigue en vigor, Señor. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos que pudo, Señor, vencer hoy en esta tarde, Señor. Tú trajiste los que están aquí, Señor, y los que están aquí es porque tú los trajiste, Señor. La palabra es para cada uno de nosotros. Yo te pido que bendigas, Señor, a tus siervos, Señor, que unjas mi corazón, mi mente, mis labios, Señor, que sea tu palabra, Señor, y no la mía, Señor. Te pido que toques el corazón de cada uno de los que están aquí, Señor. Que tú hables, Señor, con el amor, Señor, con el entendimiento que proviene de ti, Señor Jesús. Las visitas, bendíceles también, Señor. Yo te pido, Señor, que bendigas a los enfermos, Señor. Que tú obres de una manera grande y especial en cada uno de nosotros, Señor. Bendice esta iglesia, Señor. El ministerio, Señor, que tú has levantado aquí en este lugar. Bendícelo, Señor. Prospéranos, Señor. Que sea, Señor Jesús, de tu agrado, Señor, siempre que busquemos tu rostro, Señor, con desesperación, con urgencia, Señor, porque es necesario que estemos siempre, Señor, buscando de ti, mi Jesús. Bendice a los hermanos que no están aquí hoy porque andan fuera, ausentes, trabajando. A mi hermano Gama, bendícelo, este varón, donde quiera que lo esté. A mi hermano Alonso, a Gustavo y a todos aquellos, mis hermanos, que no están hoy aquí, Señor. Y por todos los enfermos que están en los hospitales y en sus casas, Señor, te pido, Jesús. En el nombre de Jesús, bendice tu palabra, Jesús. Gracias por todo. Amén, amén. Ocupen su lugar, hermanos. Ocupen su lugar y alaben a Dios. Esta historia está un poquito triste porque podemos ver aquí un acontecimiento que no era esperado. Ahorita alababa el hermano, le dije que cantaron alabanza, yo vine a alabar a Dios. Y hermanos, esa es una forma de adorar a Dios, por medio de la alabanza. Hay muchas formas de adorar a Dios, hermanos. Y en esta ocasión vemos aquí una gran multitud, dice la palabra. 30,000 de los escogidos venían con David, regocijándose y gozosos, hermanos, porque por fin iban a traer el arca del pacto a Israel. O esa era la intención, era el plan de David. Como rey era su deseo, ¿verdad? Y hermanos, ciertamente todos se venían gozando con él. Y algo de lo que pasa aquí, hermanos, era lo que ni se esperaba. Hermanos, al simple leer la Biblia en esta porción aquí, donde habla esto aquí, hermanos, usted podría decir humanamente, ¿qué pasó? Podríamos hacer juicio contra Dios. ¿Por qué Dios actuó de esta manera con una persona que venía adorándolo, alabándolo, haciendo algo para el Señor? Así lo vemos, ciertamente. Y dice que la ira de Dios se vino sobre este varón. Y en esta Biblia dice que David se entristeció. En la americana dice David got angry. David se enojó contra Dios, porque ciertamente apreciaba a este varón. Y podría decir, ¿por qué? Perdón, hermanos.
Porque en ocasiones nosotros también, hermanos, es el error que tenemos. Pasan cosas en nuestras vidas, hermanos, y decimos, ¿por qué cuando viene la palabra de Dios a nuestras vidas, hermanos? O el juicio de Dios. A simple vista, podríamos decir nosotros, hermanos, que esto fue algo injusto. Pero, hermanos, Dios tiene un propósito y un plan siempre. Hay que entender, por eso dice la palabra, que escudriñemos la palabra de Dios. Tenemos que entender cuál es el plan y el propósito de Dios. Hermanos, déjeme decirle que Dios no va a desatar su ira sin antes aconsejar e instruir a su pueblo. Dios no va a hacer algo en contra de su pueblo nomás porque sí. En esta ocasión, aquí podemos ver que este varón, que era de buena intención, él y su hermano iban gozosos. Su hermano Agío iba enfrente y él iba atrás. Dice la palabra que hicieron un carro nuevo. Hasta eso, no era un carro viejo, expresa, era un carro nuevo. Porque Dios se merece ¿qué? Exactamente. Entonces aquí podemos ver una forma de adoración, de agradecimiento al Dios Altísimo. Se le da lo mejor. Y ciertamente eso venía aconteciendo, porque dice que lo venían alabando con todo tipo de instrumentos. Venían todos con júbilo, regocijados, porque al fin traían el arca de Dios a Israel. Pero pasa esto, hermanos. Dios dice que desató su furia y castigó a este varón. Hermanos, tal vez nosotros a veces hacemos cosas que a simple vista, para nosotros en nuestros corazones, quizás tenemos buena intención o no tenemos ninguna malicia. Sentimos que no estamos mal y hacemos ciertas cosas conforme nosotros sentimos hacer. Y en ocasiones las cosas que hacemos no le agradan a nuestro Dios, hermanos. Hemos hablado de acontecimientos bíblicos como semejante a cuando Dios se ha enfurecido y ha castigado inmediatamente de muerte a la persona. Dicen que hay pecados de muerte. Y yo le voy a decir cuál es el pecado de muerte, hermanos. No es uno en particular. El pecado de muerte es aquel que practica la persona a propósito, continuamente, y no se arrepiente. Porque Dios perdona. Hay una cosa que dice que no perdona, que blasfemia contra el Espíritu Santo. Todos sabemos eso. Pero no ese es el pecado de muerte el que habla cuando habla de eso. El pecado de muerte es aquel que hacemos a propósito, porque dice que el pecado está en aquel que sabe hacer lo malo, que sabe hacer lo bueno, aleluya, y no lo hace. Está hablando, ¿a quién le está hablando? A la iglesia, ¿verdad? No le está hablando al mundo. Por eso yo cuando hablo aquí, hermanos, yo digo que eso es para la iglesia. Lo he dicho en muchas ocasiones. Hermanos, la mayor porción de la Biblia es para la iglesia, hermanos, del Nuevo Testamento en adelante. Y hermanos, podemos ver cómo Dios se enfurece en ocasiones por la desobediencia del ser humano, hermanos. Y aparentemente estamos haciendo algo, pero no estamos bien. David dice la palabra que se entristeció, pero en otra porción, en otra Biblia dice, se molestó. Se molestó. Hermanos, ¿quién era David? Era el ungido de Dios. Era un hombre que estaba dispuesto a dar su vida por Dios, por lo que él había entendido y comprendido, hermanos. Él se paró contra aquel gigante. Dice la palabra de Dios, ¿quién es este incircunciso? Dijo, que viene contra los ejércitos, ofende a los ejércitos del Altísimo. Y él dijo con toda seguridad y firmeza, dijo, esta tarde voy a tener tu cabeza. Y así fue. Y este es el David que inició
esa transportación. A veces nos emocionamos tanto y nos envolvemos tanto en nuestra propia persona que nos olvidamos de los preceptos, de las ordenanzas del Dios Altísimo. Aquí, hermanos, cuando Dios desata su furia contra este varón, no fue porque Dios se le puso a hacerlo. Ya Dios había hablado y había dado instrucciones acerca de cómo se debería hacer este. Si vamos a la palabra de Dios, allá hay Números, hermanos. No me voy porque se pierde mucho tiempo cuando vamos para ir para acá, pero usted sabe la Biblia. Hermanos, a Moisés se le dijo y se le escribió toda instrucción cómo se iba a hacer, hasta la piedrita que se le iba a poner a la arca, hermanos. Los anillos donde se iban a meter aquellos postes. Pero había unas personas indicadas que habrían de transportar el arca, y solamente ellos eran los levitas. Eran los escogidos de Dios. Entonces aquí podemos ver que Dios habla en serio, hermanos. Y nosotros a veces en ocasiones pasamos por alto las ordenanzas de Dios. Hermanos, Dios tenga misericordia de nosotros, hermanos, ciertamente. Quiero hablar un poquito de nuestra adoración hacia Dios. Pensamos en ocasiones que adorar a Dios es nomás alabarle. Y el adorar a Dios, hermanos, consiste de muchas cosas. El otro día mi hermano Guillermo fuimos yo y él a levantar unas bocinas. No está Yesenia para decirle que se regocije. Vamos a poner otras bocinitas, si Dios nos lo permite, aquí arriba, para que sea un poquito más apreciable la voz, porque a veces se oye mucho la música y no se oye la voz, para que se les escuche a los músicos el canto, porque es necesario saber lo que están diciendo, lo que están hablando, transmitiendo tras la alabanza. Y fuimos yo y mi hermano a levantar unas bocinas. Y cuando regresamos ahí en mi casa, nos paramos ahí en el driveway y se mantuvo un ratito ahí parqueado el hermano y estuvimos platicando y ahí conversando acerca de las cosas de Dios, lo que ha hecho en nuestras vidas, acontecimientos, cómo Dios nos ha bendecido, los propósitos de Dios en nuestras vidas. Y hablaba yo con él y diciéndole cómo uno debe ser responsable en todo aspecto de su vida. Y el hermano me dice que él ha notado. Hablaba yo por lo del ministerio de la prisión y dice el hermano, dice, yo le digo a mi esposa, le digo a Rosa, dice, que él ha notado que cuando él ayuda a sus suegros, que les da a su madre, él les enseña a sus hijos, porque el otro día predicó acerca de eso, que instruyamos a nuestros hijos a dar, a ser amorosos con sus abuelos, hermanos, enseñarles principios buenos. Y dijo el hermano algo clave, porque yo ya tenía la predicación, dijo, hermano, y yo noté, y yo lo he notado, lo tengo comprobado 100%, hermanos, que cuando yo hago estas buenas dádivas, Dios me bendice. Y yo noto, hermanos, cómo Dios me da el trabajo y me bendice y me multiplica. Hermanos, la palabra dice que honremos a nuestros padres, a nuestra madre, ¿verdad? Y dice que nos dará, ¿qué? Larga vida. Y a eso es más que bendición, hermanos. Y le digo, hermano, eso es precisamente algo que Dios me dio. Y esta enseñanza más la titulé, adoremos a Dios en su palabra. Dios bendice al hermano porque él cumple su palabra, lo que el Señor ha ordenado para su vida. Para acá nosotros tenemos que adorar a Dios en su palabra, hermanos. ¿Y en qué se compone eso, hermanos? Hay muchas cosas. Hay que estar sujetos a muchas cosas, hermanos. No se pongan así tristes, hermanos, como que no se oye nada, hermanos. Y a veces que no escucho la predicación porque los niños, hasta los niños están muy calladitos, me dan nervios. Hermanos, aquí podemos ver que Dios desató su ira contra este varón, porque Dios ya había dado instrucciones
mucho tiempo antes de cómo se iba a transportar el arca, hermanos. El arca era algo sagrado y Dios ya había dado indicaciones de cómo se tenía que hacer. ¿Por qué se molestó David? No hizo como había dicho Jehová. Así nos pasa a nosotros. A veces nos vienen cosas, hermanos, porque no hacemos como nos dijo Jehová, como nos ordenó el Señor Jesucristo, hermanos. Él ya nos dio indicaciones de cómo vivir nuestras vidas, cómo servirle a Él. El propósito de Dios ya está. La palabra aquí está escrita. Hay que escudriñarla, porque esto puede ser que nos lleva a vida eterna. El miércoles predicó mi hermano Ricardo, y Dios lo bendiga, porque fue valiente, aceptó el reto. Hermanos, porque esto no es fácil, hermanos. Porque aquí es un lugar sagrado, hermanos. Aquí no vamos aquí a venir a platicar nomás o a ver qué se nos pega en gana, vamos a decir. No, hermanos, hay que leer la palabra, hay que orar, hay que ayunar, hay que pedirle a Dios la guianza, porque Él es el que va a transmitir el mensaje por medio de su vaso. Y Dios bendiga a mi hermano. Pero se me quedó algo que dijo, y no es porque no conozca Biblia, pero dijo que Dios, que le preguntaron a él que ¿quién escribió la Biblia? Los hombres. Fue inspirada por Dios. Dios es el autor. Y dijo, hermanos, que Dios no podía. Hermanos, déjeme decirle que ahí en esa parte Dios todo lo puede. Porque voy a hablar un poquito acerca. Dios puede escribir la Biblia. Créalo. Créalo, no lo necesita usted, ni a mí, ni a nadie para escribirla. Dios tiene el poder para hacerlo. Hermanos, ahí en el libro de Daniel hubo un acontecimiento, hermanos. Se lo voy a recordar. Yo sé que mi hermana sabe Biblia. Aquí hay muchos que saben Biblia. Hubo un rey que quedó por Nabucodonosor, su hijo, que heredó el reino, Balsasar. Y conocemos la historia, hermanos. Este hombre, un día, en su ignorancia, digo ignorancia no porque ignorara, porque andaba ya un poquito ido de la mente, mandó traer los vasos, las copas de oro y de plata que eran del templo, hermanos. Y dice la palabra de Dios que las agarraron para embriagarse él, los otros con sus concubinas, y aquí todos agarraron la borrachera. Ya se le está viniendo a mi hermano Ricardo lo que pasó así enseguida. Dice que de momento unos dedos, una mano que empezó a escribir. Que no me digan lo que dijo. Necesito verlo. Re que tiki noki, no sé qué fue lo que dijo. Pero estas palabras que escribió la mano, aquel hombre, dice la palabra de Dios, que se asombró, se asustó, dice que hasta las rodillas le topaban. Fue asombrado porque no había ningún ser humano allí. Era una mano y estaba apuntando acerca de la ofensa que él había cometido. Hermanos, hay que tener cuidado con las cosas del Señor. ¿Por qué dice eso, hermano Quiroga? Porque hay que tener cuidado con las cosas de Dios. Lo que es de Dios es de Dios. Hay que respetar las cosas de Dios. Miren, a veces hacemos cosas porque no hemos caído muertos. Necesitamos ver a alguien que caiga muerto aquí porque echó mentiras. Miren, si no ha caído muerto porque echó mentiras, créame lo que Dios se lo tiene apuntado. Es por su misericordia. Dice la palabra de Dios que aquel hombre mandó traer magos que conocen de las, interpretaban cosas y vinieron y ninguno adivino, ninguno pudo interpretar. Y aquella mujer le dijo que había uno que le interpretaba a su padre, que él le pedía al Dios Altísimo, al único Dios verdadero, y hicieron venir a Daniel. Y cuando llegó Daniel, aquel hombre le dijo, como había dicho con los otros, a ti te daré tercer lugar en mi reino y te voy a dar tal y tal cosa. Dijo, quédatelas, entrégaselas a otros, yo no quiero nada de ti. El siervo de Dios no anda buscando dádivas de nadie. El siervo de Dios está ahí porque quiere hacer la voluntad de Dios. Aquí no andamos buscando nada, hermanos. Se los he dicho ahí en la prisión. A mí no me pagan. Y no se los digo para que me tengan lástima.
Yo lo hago porque a mí el Señor me dijo, vas a hacerlo. Y yo atendí el llamado. Y Dios bendice, hermanos. Dice la palabra que aquel varón de Dios le interpretó a aquel varón: vas a ser quitado, tu reinado se acabó. ¿Por qué? Unos simples vasos. Oh, pero no eran cualquier vaso, hermanos. Pertenecían al templo del Señor. Eran sagrados, hermanos. Hay cosas sagradas que en ocasiones pasamos por alto nosotros aquí. Haga memoria. Yo podría, no está mi hermano Chávez porque lo voy a hablar porque no está. Vamos a decir que yo viniera aquí a cortar el zacate con el tractor, aunque no he venido a cortarlo, hermanos. Mi hermano Chávez, Dios lo bendiga y Dios le pague, este varón. Y porque yo vengo y corto el zacate aquí con el tractor, ya me siento dueño del tractor. Y yo de repente se me pone en gana y lo subo a una trailita y me lo llevo para cortar una yardita por ahí, para hacerme un billetito, o para cortar la propia yarda mía. Hermano José Manuel Ponce se está yendo. Hermanos, hay que respetar las cosas de Dios. Adoremos a Dios en su palabra. Esa es una forma de adorarlo. La mejor forma de adorar a Dios, hermanos, es obedeciendo su palabra. No importa que usted dé el diezmo más grande o las ofrendas más grandes, eso sale sobrando. Se lo digo sinceramente. Dios no anda atrás de su dinero. Usted lo da porque es lo que dice su palabra. Si usted no lo da, es asunto suyo. Todos vamos a dar cuenta ante el Señor, hermanos. No importa cuánto almacenes, hermanos, no te vas a llevar nada el día que te mueras. Pero el día que te mueras sí vas a estar enfrente de aquel que te formó y te instruyó en su palabra. Y hay de nosotros el que no haga su voluntad. Horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. No les voy a decir Dios es amor. Ya basta de eso. Usted lo sabe. Pero no vamos a apapachar cosas aquí, hermanos. Aquí en este lugar se tiene que hablar la verdad, como lo hago allá, hermanos. Y no estoy para que me quiera nadie. Yo sé que el Señor me ama, con tú y mis defectos. Algo se me quedó el hermano Solís. Son muchos los que no me quieren, pero yo sé que son malos que me quieren. Yo sé que sí. Pero lo más importante es que me quiera mi Criador. Yo no estoy aquí para agradar a la gente, yo estoy aquí para agradarlo a Él. Claro, tampoco estoy aquí para hacerlo sentir mal a usted. Mi intención no es faltarle respeto ni hacerlo sentir incómodo, hermanos. Mi sentir. La palabra de Dios lo incomodó, pues entonces enderécese. No soy yo, es la palabra de Dios la que incomoda al hombre. Yo le puedo decir, usted siga haciendo lo que hace, hermano. Gócese en el Señor. Alábele que acabo Dios es bueno y lo perdona. Y todo es permisible. Ananías y Zafira los mató. A nosotros cuántas veces le hemos mentido al Señor. Amén. Le hemos mentido al Señor, hermanos. Dígame que no, para decirle que se debe que echar. Porque si dice que no, está echando mentira otra vez. Doble y triple mentiroso. Hermanos, no somos perfectos, pero necesitamos ir buscando la perfección. Ya basta de excusas. Ya basta de que, pues me sentía, andaba molesto y no me sentía. Y pues ándale, me llevé por entre las patas de mi hermana o mi hermano. No, hermanos, cuidado con ofender o faltar el respeto a un siervo de Dios. Yo le puedo enseñar también aquí en la Biblia, pero no me voy a ir ahí porque se pierde mucho tiempo. Adoremos al Señor en su palabra, hermanos. En la Biblia habla acerca de un varón de Dios llamado Eliseo, que recibió la doble porción del espíritu de su antecedor, que era Elías. Le dijo: si tú estás conmigo el día que yo sea tomado, tú vas a recibir la doble porción de mi espíritu. Y aquel hombre lo quería echar fuera y nunca se quiso ir. No, Señor, yo aquí voy a andar, porque él sabía lo que él quería. Hermanos, dice la palabra de Dios, cuando aquel varón, después de que su señor se fue tomado, venía. Dice que por ahí salieron unos jóvenes
Y le empezaron a gritar: no se rían, no se rían. Calvo, calvo. A mí me dice que no tenía pelo. Se burlaron del siervo de Dios. Oh, ahorita nos causa risa, me están viendo a mí. Dios los perdone. Hermanos, miren hermanos, le salieron por ahí un oso y dice que los hizo 2 osos, fueron varios, con uno tenían, los hicieron garras, no más por faltar el respeto al siervo de Dios. Y a veces se nos hace falta, se nos hace fácil, hermanos. El hermanito cambia todo chueco, se ríen. Dios nos libre, hermanos, de andar burlándonos del siervo de Dios. Ya no puede ni caminar, mira, anda en rastra o algo. Oh, hermano, tenga mucho cuidado. Adoremos a Dios en su palabra, hermanos. Hay que tener temor de Dios, hermanos. Dios nos instruye a ser respetuosos, hermanos, a reverenciar al que pecho, pecho, dice, ¿verdad? Aquí el pastor dice la palabra que es el ángel de la iglesia, hermanos. Dios lo bendiga, mi hermano. Así es que, hermanos, podría decir usted, hermanos, ¿y a dónde va con todo esto, hermanos? Pues usted está analizando su vida en este momento, se lo aseguro. ¿Me estará hablando a mí? Yo no soy el que le estoy hablando a nadie. Es la palabra de Dios. Yo ni pensé en esta predicación. A mí me la dio el Señor. Oh, qué hermoso es. Yo no sé. Yo ya que decían, el Señor me decía yo, ¿será? Oh, hermanos, Dios da palabra. Dios da la palabra. Dios es el que le da la palabra al que se dispone, hermanos, al que tiene temor, al que se dispone a hacer su voluntad, hermanos. Quiero ir a otra porción bíblica, hermanos, pero no los voy a llevar tampoco allí. Tan primera de Samuel. Hablé de él ahorita. Saúl. ¿Se acuerdan de Saúl? El rey que pidió el pueblo de Israel, pedían rey y Dios les dio rey. En una ocasión Dios le dio una ordenanza por medio de su profeta y le dijo que fuera a destruir a Amalek y que matara a todos. Hombres, mujeres, niños, jóvenes, hasta los de pecho, animales, deshaz todo. Y fue con su ejército. Y fueron ciertamente y mataron mucha gente. Se trajo al rey y se trajo lo mejor del ganado. Y Dios habló al profeta y le dijo: ves y dile que se le acabó todo. Nos justificamos a veces nosotros delante de Dios. Aleluya. Dice que le dijo: ¿qué es eso que se oye bramar? ¿Qué trajiste? ¿Qué hiciste? Le dice: ¿acaso no te ordenó Dios que hicieras esto? Sí, pero mira, traje el rey y traje lo más gordo del ganado para sacrificar a tu Dios. Ya no era ni Dios de él. Le dijo: para sacrificarle a tu Dios. Le dijo al profeta. No era Dios de él ya entonces. Pensaba él que ahí se arreglaba el asunto. Le dijo: ¿acaso a Dios le agrada más el sacrificio que la obediencia? Dios te ha destituido. Tu reinado se acabó. Llores, hagas lo que tú quieras. Esto se acabó. Aún de muerto trajo a Samuel por medio de una divina para que le dijera que si iba a pelear con el ejército aquel, y ese mismo día murió él y sus hijos. Usted sabe la historia. Dios no retracta su palabra, hermanos, porque Él no es hombre para que mientan, hijo de hombre para que se arrepienta, hermanos. Hay que tener en claro una cosa, hermanos, que con Dios no se juega. Su palabra está escrita y no la vamos a cambiar, le guste o no le guste lo que diga. Por eso dice: oh, qué dura es tu palabra, Señor. ¿Quién la podrá llevar? ¿Sabe quién la puede llevar? El obediente. El desobediente no. El obediente sí puede llevar la palabra de Dios. Puede llevar a cabo el propósito de Dios en su vida. Porque, como dije hace ratito, Dios tiene un plan y un propósito para cada uno de nosotros. Pero a veces no se desarrolla en nuestras vidas porque andamos
como el hombre inconstante que dice de doble ánimo, que se mueve con la ola para acá y luego para allá. No, ahora sí me voy a firmar, le voy a servir al Señor, voy a hacer tamales para vender. Y después ya no quiere ayudar a las hermanas en nada. Otra semana se enojó con alguien y ya no quiso cooperar en nada. No estoy hablando de nadie, pero usted sabe lo que estoy hablando. Todos pasamos por momentos difíciles de desánimo. Eso le pasa al humano, hermanos. Pero no va a arreglar usted asunto enojándose con nadie más o dejando de hacer lo que Dios le ordenó, porque ¿sabe quién sale perdiendo? Usted y yo, si lo hacemos así. Pero si somos de bendición, mi hermano Guillermo, la bendición viene, se multiplica, hermanos, se multiplica. Claro que nosotros no lo hacemos con ese propósito, no lo hacemos para que Dios nos dé, ni andamos buscando. Lo que queremos nosotros es que un día Él nos tenga en su presencia, que Él nos dé lo que nos ha prometido, de un día estar allá en su presencia, hermanos, gozándonos. Ahí no habrá más llanto ni más tristeza. Si usted está sufriendo ahorita, yo estoy sufriendo, y si me quiero quejar y quiero poner una excusa y decir, yo no voy a predicar, hermano, mira lo que hizo Dios con mi hijo, yo no tengo por qué. Si yo le estaba pidiendo, estaba orando, yo estaba ayunando, Señor, ¿por qué a mi hijo me lo encerraron? ¿Y por qué me le dieron 50 años? No me gusta ni hablar de eso porque me entristezco. Sí me da dolor, hermanos, pero es un plan de Dios. Ni él ni yo lo entendemos todavía, pero yo estoy viendo cómo se está desenvolviendo. Hermano, adore a Dios en su palabra. Déjeme decir, no lo adore nomás cuando lo traiga en gana, cuando le dé gana. Adore a Dios siempre, hermanos. Dice, con las primicias, sáquelo. Dios bendice al dador alegre. Hermano, es necesario que seamos obedientes. Mi hermanito ahorita dijo que con 4 días tenía, ya no está pidiendo ni la semana. Aleluya. ¿Lo está bendiciendo el Señor? Claro que sí. Y es hermoso que uno anuncie lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Hay que promover las cosas grandiosas de Dios en nuestras vidas para que la gente sepa, hermanos. Pero adoremos a Dios en su palabra. Aquí este varón quedó destituido y nos vamos con el mismo profeta. Tenía 2 hijos, dice la palabra de Dios. ¿Para dónde va, hermano Quiroga? Estamos hablando palabra de Dios. Finés, ¿y cómo se llamaba el otro? Eran 2 hijos, eran sacerdotes. ¿Sacerdotes? Sí, eran sacerdotes. Y dice la palabra que no conocían a Jehová. No tenían temor de Dios, porque hacían cosas que no eran de agrado a Dios. Y lo estaban haciendo, y como nosotros en ocasiones no nos pasa nada, pensamos que podemos seguir haciéndolo. Dice que tomaban de lo mejor, de lo que traían de las carnes, y luego cuando lo que cocían, dejaban toda la grasa y ahí sacaban la carnita. Se estaban engordando ellos. Y era, hermanos, levantó por ahí un jovencito llamado Samuel. Cuando dijo, heme aquí. Y este joven le declaró al sacerdote Elí, le dijo, te ruego, declárame tal y como se te dijo. Así te voy a decir. Le habló de sus hijos y le dijo cómo iban a morir. Dios estaba tan desagradado de lo que estaba aconteciendo en su templo, hermanos. ¿Qué se considera aquí, hermanos? Aquí es un templo donde vinimos. Este lugar se levantó, se inauguró para adorar a Dios, no para venir a pasar un ratito. No, este es el templo de Dios. Cuando no hay servicio, sigue siendo el templo de Dios. No lo digo para molestar ni ofender a nadie. A mí me da sentir, porque es mi pastor. Pero a mí no me agrada cuando andan correteando niños aquí arriba.
Porque yo me acuerdo mi hermana Lupita corría y agarraba, pero ya no lo hace. Yo no sé si me la regañaron por ahí. Quizás sí lo hicieron porque hasta eso tenemos. Cuando queremos corregir, no me toques a mi muchacho. Yo sé, hermanos. No, es que es la carne, hermanos. Pues la carne te va a ir al infierno. Es mejor que te lo corrijan ahorita de chiquito y no estés llorando después, lamentándote. Él es el pastor, es el abuelo, tiene nietos. Pero aquí estamos viendo dos hijos del profeta que eran sacerdotes. ¿Dios las perdonó? ¿Por qué? No. Dice que hasta que él cayó de espalda cuando se llevaron, perdió el arca, se lo llevaron los filisteos y él dio el cuartazo y dice que se desnucó. Y ahí quedó. Dios no anda jugando, hermanos. Y usted tampoco no ande jugando a la iglesia, hermanos. Adore a Dios en su palabra. Si no ha entendido, vuelva a darle otra repasada, hermanos. Porque Dios no anda con rodeos. Lo necesitamos más nosotros a Él que lo que necesita Él a nosotros. Dice que Él tiene ángeles, querubines, serafines que le alaban día y noche, hermanos. Pero Él lo ama tanto, hermano, a usted y a mí, que es paciente. ¿Se acuerdan que les dije que habla la iglesia? Cuando dice que Dios no tarda su promesa, como muchos tienen por tardanza, sino que quiere que retrocedan al arrepentimiento. Muchos dicen, eso es para los del mundo. No, le está hablando a la iglesia, hermano. Le está hablando a la iglesia, porque aquí hay gente que tiene que arrepentirse y afirmarse delante de Dios. No tiene que ir muy lejos. Aquí está el altar. Reconcíliese con su Señor. Oh, pero le voy a decir otra cosa. Si ofendió a alguien, ahí pídale perdón antes de que venga aquí. Porque ¿qué dice su palabra? Que dejes tu ofrenda en el altar y luego ¿qué? There you go. Adoremos a Dios en su palabra. Usted se siente junto porque se siente a gusto porque viene y ora aquí a Dios y extiende sus manos y está llorando. Dios no se olvida de la ofensa que cometió. No pierdas tu tiempo, hermanos. Tú sabes, hermano, lo que hiciste y lo que has hecho. Ponte a cuentas con tu Señor, con Él, con la persona, y te pones a cuentas con Él. Aquel hijo pródigo cuando llegó a lo más fondo, a lo más profundo de su desgracia, porque a veces tenemos que llegar a lo más profundo, tocar fondo, hermanos. Dice que se acordó cuántos de los siervos comían de lo mejor en la casa de su padre y dijo, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Me voy a levantar y voy a ir a la casa de mi padre, le voy a pedir perdón, le voy a decir que no, le voy a pedir perdón a él, he pecado contra ti, contra Dios y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme tan siquiera como uno de tus jornaleros. Con eso le bastaba, fíjese. Hermanos, usted sabe cómo lleva su vida, hermanos. Adoremos a Dios en su palabra. Si tiene algún pendiente, arréglelo, porque ayer ya pasó, mañana no sabemos si vamos a estar aquí. Solo Él va a hacer el juicio. Y hermanos, Dios nos libre, hermanos. Dios tenga misericordia de nosotros. Póngase de pie, hermanos. Dice por ahí en Juan 5:24, dice, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que pasa de muerte a vida. El que oye mi palabra. ¿Estamos oyendo la palabra de Dios, hermanos? Póngase a cuenta con su Señor y adórenlo en su palabra. Si en ocasiones usted ha tenido la costumbre de hacer cosas individuas por medio de las cosas del templo, hermanos, no lo haga. No vaya a venir un castigo a su persona, hermanos. Yo se lo digo en el amor del Señor.
Esta es la casa de Dios y la puerta al cielo, hermanos. Y este templo se dedicó para adorar al único Dios verdadero. Y debemos de respetar este lugar y a nuestros líderes, hermanos, que están puestos. Aún los líderes que ustedes eligieron, hermanos, porque ustedes cada año eligen presidente y presidenta. No se moleste cuando no es lo que usted quiere. Usted, aunque usted no haya votado por esa persona, pero yo sé que todos aquí se hace una oración y se presenta a Dios, se eleva al cielo. Y aunque la persona que usted quería no ganó, no quiere decir que no se va a sujetar al que ganó. Muchos no votaron por, dice mi mamá, pelos de lote, por Trump. Pero ¿sabe qué? Nos guste o no nos guste, es el presidente. ¿Lo mandamos al infierno o qué hacemos? Hay que orar por él. Si a usted no le agrada lo que hizo su presidenta o su presidente, ore por él. No lo juzgue ni lo condene, porque el único que hace esas cosas es Dios. Y cuando usted hace eso, usted mismo se está condenando.